Hace un momento, cuando terminé la primera parte de la sesión, estaba yo ahí confundiendo, en parte supongo que es por la edad, pero en parte también porque el agua se comporta al contrario de muchos materiales. Decía yo, cuando en una interacción térmica mezclo agua con hielo, el hielo finalmente se contrae, pierde volumen, ¿no? El hielo flota en agua, esto indica que el hielo es menos denso que el agua, es decir, que por unidad de masa, el hielo ocupa un mayor volumen que el agua, ¿no? Por eso flota en agua. Pero decía yo, ¿cuál es el punto? Aparte de este comportamiento anómalo del agua con respecto a otras sustancias, aparte de ese detallito, ¿cuál es el punto realmente importante aquí? Eso no tiene mayor relevancia. El punto es que hay interacciones mecánicas que se manifiestan a través de aceleraciones o de pares de fuerzas y hay interacciones que no lo son. Y las interacciones electromagnéticas son un tipo particular de interacciones mecánicas, pero se estudian aparte porque son más complicadas que las otras, digamos, las que típicamente se estudian en un curso de mecánica, que son la gravitacional, es una interacción a distancia, pero donde no hay nada parecido a los fenómenos magnéticos en su complejidad. Y las otras dos grandes ejemplos, no grandes ejemplos, los dos ejemplos que se trabajan de cajón, vamos a ponerlo así, en los cursos de mecánica, son las fuerzas de colisión, ¿no? Que aparecen las fuerzas instantáneas que aparecen en las colisiones, en los choques, por ejemplo, de bolas de billar, ¿verdad? Que son mucho más sencillas de describir, y la fricción, ¿no? Que no puede ser electrostática en el sentido más sencillo, porque aparece cuando hay contacto entre superficies, mientras que la electrostática es una fuerza a distancia. ¿Qué quiere decir con que sea fuerza a distancia? Que, por ejemplo, en el caso del cepillo y los cabellos cargados, el cepillo y los cabellos se atraen, aunque entre ellos medie una cierta distancia, o sea, aunque estén separados entre sí, se siguen atrayendo. Lo podemos ver si hacemos la experiencia. Entonces eso no es una fricción ni es una fuerza de contacto, ¿no? Es una fuerza a distancia. En ese sentido se parecen la electrostática y la gravitación. ¿En qué sentido? En el que son fuerzas a distancia. ¿Okay? Continúo con lo que está en las notas de clase. Entonces, bueno, estamos llegando al final de la parte donde hablo de interacciones en las notas de clase. El punto es cuando las cargas están en reposo entre sí, hay esta interacción a distancia, y esta interacción va a depender de cuánta carga haya en cada uno de los dos sistemas físicos y de la distancia que haya entre los dos sistemas físicos. Esto se ve muy claro otra vez con la experiencia de el cepillo y los cabellos. Si ustedes empiezan a separar al cepillo de los cabellos, va a haber un momento en el que no pueda yo detectar la atracción entre los dos sistemas. Sencillamente los cabellos se van a caer como si el cepillo no estuviera
porque el cepillo está lo suficientemente alejado de los cabellos como para que se pueda sentir, bueno, se pueda ser revelada, aparecer la interacción. Esto nos está hablando de una interacción que disminuye con la distancia. Si hacemos las mediciones, si hacemos que la experiencia o el experimento pase a ser cuantitativo, ¿verdad? Metiéndole reglas para medir la distancia, etcétera, veremos que si los cuerpos son frotados con la misma intensidad en cada caso, la interacción va disminuyendo, o sea, la fuerza atractiva entre el cepillo y los cabellos, y digo bien fuerza, la fuerza entre el cepillo y los cabellos disminuye como el cuadrado de la distancia. ¿Ok? Esto inmediatamente nos debe de hacer recordar la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal de Newton, que se estudia en Mecánica 1, nos dice en pocas palabras que la atracción entre dos cuerpos depende de su masa gravitacional, que es la misma que la masa inercial, quiero decir, la masa de cada uno de los dos sistemas físicos que se están atrayendo gravitacionalmente, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De manera similar, aquí, en electrostática, no en gravitación ya, en electrostática, la interacción, que puede ser ahora igual que en gravitación atractiva o a diferencia de la gravitación repulsiva, en gravitación no hay nada semejante a una repulsión entre masas. Decía yo, las interacciones entre cargas dependen de cuánta carga haya en cada uno de los dos sistemas físicos, es directamente proporcional a la carga en cada sistema físico e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre los dos sistemas físicos. Es decir, insisto, la fuerza eléctrica directa entre los cuerpos A y B cargados eléctricamente es directamente proporcional a la carga de A, también directamente proporcional a la carga de B e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que medie entre A y B. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sin cambiar las cargas, si yo separo las cargas al doble, si estaban a 1 metro y ahora están a 2 metros, entonces la fuerza va a disminuir no a la mitad, sino a la cuarta parte. Y va a disminuir. A medida que los alejo, la fuerza disminuye. Para más ejemplos, si triplico la distancia, si pasa a ser, por ejemplo, de 2 centímetros a 6 centímetros, entonces se triplicó de 2 a 6, entonces la interacción va a disminuir no a la sexta parte, sino a la 36ª parte. Perdón, dije tercera. Entonces, no a la tercera parte, sino a la 9ª parte, ¿verdad? De la misma manera, si pasa de 1 centímetro a 10 centímetros, ¿verdad? Entonces la fuerza disminuirá no a la décima, sino a la centésima parte. Eso es que vaya como inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, las dos leyes, la de la gravitación universal y la de la gravitación universal de Newton y la ley de Coulomb, que es como se llama la ley esta que gobierna las interacciones electrostáticas, se parecen estructural, formalmente, en este aspecto, que van